Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra». Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: «Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos». Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno». Palabra del Señor. Estamos celebrando ya el cuarto domingo de Pascua, que sabéis que tiene un nombre especial. Es el Domingo del Buen Pastor, un título que se dio Jesús a sí mismo. Dijo: «Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas me conocen, ellas me siguen». Y es una imagen muy bonita, porque la imagen del pastor encierra mucha ternura.
Algunos, cuando éramos niños y adolescentes, teníamos que ir muchas veces de pastores. No iban de pastores gente que tenía más fuerza y mejor preparación para hacer nuestros trabajos. Siempre nos mandaban a los pequeños, generalmente a regañadientes, pero bueno, siempre es una experiencia. Entonces la imagen del pastor es la del que cuida el rebaño, que lo lleva por el camino que va a los prados a donde tiene que ir o a donde puede beber agua. El pastor es el que se busca de cuidar, de alimentar, de proteger en caso de los ganados, por ejemplo, ovejas y cabras, especialmente pues del lobo, siempre acompañado de aquellos grandes perros mastines. Y de hecho Jesús, cuando veía aquellas multitudes a las que le predicaba, dice el Evangelio que le daba pena de ellas porque andaban desorientadas y descarriadas como ovejas sin pastor. Y en parte este es el panorama del mundo actual. Mucha gente está muy perdida. Por eso, ahora que hemos celebrado la elección del nuevo Papa, pues es una alegría para la Iglesia saber que cuenta ya con un pastor como lo fue Francisco, bueno, un pastor que ojalá la gente le hiciera más caso. El mundo iría mejor. Y bien, Jesús, el buen pastor, que también pues cuida de nosotros, nos quiere, nos ama y debemos dejarnos guiar por Él. Tenemos la suerte de que nuestra parroquia se llame la parroquia del buen pastor, porque desde luego mejor patrono no podíamos tener. En la primera lectura se nos habla de Pablo y Bernabé que iban a predicar. Ellos también tenían que hacer de pastores, porque el Señor elige a otras personas para que en su nombre pastoreen la Iglesia. Y nos dice esa lectura que había gente que no les hacía caso ninguno, incluso unas señoras distinguidas que andaban amotinando a la gente. Total que ellos dijeron, vale, no queréis saber nada de nosotros, pues nos vamos a otra parte. Y también quizá eso pasa en el mundo de hoy. A veces se predica, se intenta anunciar el Evangelio y la gente no hace caso, que es lo que está pasando un poco con Europa y con España. Y sin embargo, pues en otros países, por ejemplo en África, en Asia, crece el número de cristianos, de católicos y el entusiasmo. Bueno, pues hace muy mal la sociedad si se aparta de Jesús, el buen pastor. Dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. En el mundo de hoy hay muchas voces, hay mucho falso pastor, mucho falso profeta. De diversas maneras nos llegan por todo el mundo, nos bombardean con mensajes que desconciertan, que desorientan a la gente, que intentan apartar a la gente de la fe. Es triste. Bueno, pues ojalá nosotros, el Señor nos dé esa capacidad para saber distinguir su voz, su palabra en medio de tantas palabras que a veces nos confunden y nos engañan. En la segunda lectura del libro del Apocalipsis se nos habla del sufrimiento, de la gran tribulación por la que han tenido que pasar algunas personas. No sabemos lo que tendrá que pasar en este mundo, pero es importante que en los momentos más difíciles podamos decir convencidos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque Él va conmigo, su vara y su cayado me sustentan. Y también, haciéndome eco de un poema de Lope de Vega, que decía, poniendo en labios de Jesús, oveja perdida, ven sobre mis hombros, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Es decir, el Señor es nuestro pastor y al mismo tiempo nuestro alimento. Bueno, pues que tengamos siempre hambre de alimentarnos con la palabra de Dios
y con el pan de la Eucaristía.